Bueno, pues vamos con el capítulo 3, la cocina energética, el yin y el yang. Un detalle, yin acaba en n, yang acaba en g, ¿vale? No es yin-yang, ni yin-yang. Este capítulo puede hacerse un poco pesado. Va a ser un poco la teoría sobre la que nos vamos a basar para elegir la dieta que vamos a seguir. Te lo puedes creer, no te lo puedes creer, hay cosas que parecen un poco... pero en general al final tiene bastante lógica. Todo en el universo es energía. Empezamos fuerte, ¿no? Según la física cuántica, la materia es energía condensada. Es decir, nosotros y todo lo que nos rodea somos básicamente energía. Y por supuesto, los alimentos también lo son. Además, la ley del universo dice que todo está en continuo cambio. Todo cambia. Los electrones, la Tierra, el Sol, las galaxias están continuamente expandiéndose. Desde la antigüedad, el ser humano se ha planteado esta situación de que, por un lado, hay energía que se expande y energía que se contrae. Además de que las cosas opuestas se atraen y las cosas similares se repelen. Y esto el ser humano lo ha reflejado a través de los símbolos. Así el cristianismo con la cruz, el judaísmo con la estrella de David, el budismo tibetano con la svástica, que luego se apoderaron los nazis, y el taoísmo con el yin y el yang, que son las energías que vamos a utilizar nosotros en el concepto para el cambio de alimentación. ¿Y qué son el yin y el yang? Son fuerzas que gobiernan todos los elementos en la naturaleza y están en continuo movimiento y en continua transformación. O sea, no hay un equilibrio absoluto y además todos los elementos de la Tierra contienen estas dos energías. Nada es totalmente yin ni totalmente yang. Y de hecho, lo extremadamente yin produce yang y lo extremadamente yang produce yin. Las dos energías están en continuo equilibrio, en búsqueda de equilibrio, digamos, y de ahí el dibujito este tan famoso. Un ejemplo de esto, si nosotros tomamos un alimento que es excesivamente expansivo, ahora veremos lo que significa, como puede ser el alcohol, en un principio eso tendrá un efecto expansivo, es decir, si tomamos poco alcohol, se ablandan las neuronas y los hepatocitos. Pero si tú abusas de ese consumo de alcohol que es expansivo, vas a producir un efecto contractivo, que sería que un consumo excesivo a largo plazo te produciría una cirrosis. Al igual que, por ejemplo, mucho frío va a contraer, porque es su condición, pero un exceso de frío te va a producir una dilatación que va a producir que tus manos estén rojas. Es un poco... Entonces, las personas, los alimentos, todo absolutamente va a tener una parte yin y una parte yang. Y todo es relativo, nada es yin y nada es yang. Puede ser, si lo comparas una cosa con la otra, e incluso tú mismo puedes estar en unos momentos sentirte yin y en otros momentos yang. Entonces, en resumen, podríamos decir que hay dos tipos de energía. La energía yin, que sería una energía expansiva, que es una energía de apertura, de vibración rápida, de crecimiento, que es la energía que digamos que surge de la Tierra, y luego una energía yang, que sería justamente lo contrario, que sería contractiva, de vibración lenta, y que sería la energía que viene del cielo, la energía del universo. ¿Cómo lo podemos resumir? Muy fácilmente, en una zanahoria. Una zanahoria tiene dos partes. La parte que es la que nos comemos, que sería la raíz, esa parte que crece hacia adentro, sería yang. Y la parte expansiva, que serían las hojas que salen hacia afuera y que crecen hacia el universo, y esas serían la energía yin. Estos dos conceptos, yin y yang, son los que vamos a tener todo el rato en cuenta en cuanto a la alimentación que vamos a elegir, pero no solo en la alimentación, sino en cómo somos y en cómo nos sentimos en determinado momento. Es importante distinguir entre constitución y condición. Todos nacemos con una constitución y luego todos tenemos una condición. A ver, si hablamos de condición física lo entenderemos mejor, porque cuando alguien tiene una buena condición física, ahí el concepto condición lo tenemos más claro, y constitución creo que no hay ninguna duda. Entonces todos nacemos con una constitución que puede ser yin o puede ser yang, bueno, más yin o más yang, ya hemos dicho que todo es relativo. Constitución yin, podríamos decir, ¿vale? En un extremo, que sería una persona estrecha, de estructura ósea estrecha, de hombros estrechos, sería musculatura un poco fofa, una persona pálida, que tiene poca vitalidad. Constitución yang, pues todo lo contrario, pues una estructura más ancha, más bajito de estatura, más fuerte, más musculoso, más vitalidad, esa persona que ves así con más nervio, que dice en mi pueblo. Entonces tenemos la condición la vamos a adquirir según la alimentación que nosotros tomemos. Si tomamos un exceso de alimentación yin, pues nuestros músculos se volverán laxos, nos sentiremos
más débiles, más decaídos, con poca vitalidad. Y mientras que un exceso de yang lo que va a hacer es que nos volverá demasiado rígidos, excesivamente rígidos, propensos a tener contracturas, poca flexibilidad. Entonces ambos extremos son negativos. Entonces hay que intentar evitar esos extremos y comer alimentos que nos centren. Y luego ya podemos entender que si tu constitución es yang, vas a tolerar mejor los extremos yin, porque te va a compensar. Porque si eres yang de por sí y tomas alimentos yang, pues ya va a ser demasiado contractivo todo. Y al revés, si tú eres una persona de constitución yin y encima te alimentas con alimentos yin expansivos, pues va a ser muy fácil que entres en depresión, que seas una persona sin ganas de hacer nada, sin vitalidad y que no tengas interés por la vida. Otro concepto importante parecido a este de constitución y de condición es el de esencia, porque digamos que todos nacemos con una esencia prenatal, que es con la que nacemos, y aparte tenemos una esencia postnatal, que es la que vamos a desarrollar según la alimentación que sigamos. Esta esencia se va a acumular en nuestros riñones y en nuestros órganos vitales, y entonces va a determinar la regeneración y el crecimiento de los tejidos. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros consumimos esencia a diario. La esencia prenatal, que es la con la que nacemos, esa se consume menos, porque esa cuando se termina es que morimos. Por tanto, cuanto más esencia postnatal acumulemos a través de la alimentación, como hemos dicho, pues mejor conservaremos la esencia prenatal. Y entonces tendremos más salud, más vitalidad y podremos mantenernos más jóvenes. De ahí que esta manera de alimentarnos no sea muy partidaria de los ayunos duros. Por supuesto, tampoco de las drogas, porque tanto los ayunos duros como las drogas van a atacar directamente a nuestra esencia prenatal. Además de la esencia, en nuestra salud influyen la energía o yang corporal, la sustancia o yin corporal y la sangre. Digamos que el alimento debe tener esencia, energía, o también llamado chi, y sustancia. Estos producen en nuestro cuerpo una sangre de calidad que a su vez nos aporta de nuevo energía, esencia y sustancia. Vaya lío, ¿no? Es un poco... Pero bueno, esto es todo teoría que al final es entenderla un poco y con el tiempo repasarla y cuando estés un poco más familiarizado no te sonará todo tan extraño. ¿Vale? Al final tenemos que decir que la energía yin y la energía yang se van a ver reflejados, además de una manera muy directa, en la alimentación. Y además, como decimos que la energía yin y yang es relativa y tal, a veces nos podemos sentir yin, a veces nos podemos sentir yang, y entonces será una buena arma la alimentación para buscar el contrario, para equilibrarnos, pero siempre como digo, sin llegar a abusar de los extremos, que ahora lo veremos. A verás cómo esto lo vas a entender un poco. Si abusamos de alimentos expansivos, vamos a hacer daño a nuestras vísceras. ¿Por qué? Porque nuestras vísceras ya son elementos huecos, elementos ya expansivos que necesitan contraerse, no expandirse más, como pueden ser la vejiga, los intestinos o el estómago. Sin embargo, un exceso de alimentos contractivos van a hacer daño precisamente a los órganos, porque los órganos son ya contractivos y lo que necesitan es expandirse. Y cuando hablábamos de órganos estamos hablando lógicamente del corazón, de los pulmones, del páncreas, del hígado, del bazo. Por lo tanto, si nosotros nos estamos sintiendo demasiado yin, con lo cual se refleja en sentirnos muy cansados, depresivos, sin vitalidad, quejicas, con facilidad para coger resfriados, en ese caso deberíamos eliminar pues, los azúcares, endulzantes, bebidas frías, incluso algunas frutas y verduras demasiado expansivas. Por otro lado, si nos sentimos que nuestro cuerpo es demasiado yang, lo cual se refleja en a lo mejor hiperactividad, ansiedad, dificultad para relajarte, dificultad para dormir, a lo mejor demasiada irascibilidad, estar así muy tenso, pues entonces deberíamos intentar evitar los alimentos contractivos, la carne, los horneados, las grasas saturadas, etcétera, etcétera. Bueno, ya veremos luego los alimentos en orden de contractivo a expansivo y los alimentos centrados, que son los que debemos consumir. La idea es que cada alimento posee una energía. Todo en el universo es energía, como hemos visto al principio. Y entonces todo el alimento que posee una energía, una fuerza, que es lo que se llama como ki, esa fuerza va a pasar a nosotros. Así, los alimentos yin tienden a enfriar nuestro cuerpo, nos aportan humedad, relajan,
pero en exceso debilitan, aflojan los músculos y hay que tener cuidado porque facilitan la inflamación. Por contra, los alimentos yang tienden a calentar, a contraer, a hacer nuestros músculos más tensos, más duros. Y como te activan, pues también dificultan el sueño. El ser humano, al ser el último eslabón de la cadena evolutiva, puede comer de todo, pero eso no significa que debamos alimentarnos de todo, porque no todo te alimenta. Entonces, aunque la teoría esta pueda sonar un poco... los orientales, que no sé qué. Hay muchas razones de tipo biológico, de tipo bioquímico, de tipo medicinal e incluso médico, que van a desaconsejarnos el consumo de alimentos extremos. De hecho, nuestro cuerpo está en continua búsqueda del equilibrio. Puede ser muy agotador energéticamente estar en continua búsqueda de ese equilibrio. Por tanto, vamos a ponérselo fácil a nuestro cuerpo, vamos a evitar los extremos y vamos a centrarnos en los alimentos que no causan esa búsqueda de equilibrio, los alimentos centrados. De esta manera aportamos una energía que no necesita buscar el equilibrio porque ya lo tiene, ya nos lo está ofreciendo. Y además, como no estamos sobrecargando a nuestro organismo, no le estamos obligando a depurar esa sobrecarga y por lo tanto vamos a disponer aún de más energía para lo que realmente nos interesa, que es vivir la vida. Esa es la idea. Y entonces vamos un poco al grano, ¿vale? Vamos a ver ya los alimentos yang y los alimentos yin. Vamos a empezar por los alimentos yang, los extremos, los que hay que evitar sí o sí, que deberíamos tomar nunca, o casi nunca. Arriba del todo estarían algunos químicos, como algunos tipos de droga, como la sal refinada, la sal yodada. Debajo nos encontraríamos con los huevos de pollo, los huevos de pato o incluso el caviar, que son las huevas de esturión. Debajo de eso nos encontraríamos ya con las carnes de ternera, de cordero y de cerdo, lo cual incluye el jamón y el embutido. Debajo de eso ya estaría la volatería, carne de pollo, de pavo, de faisán y de pato. Todo eso que acabo de nombrar son los extremos yang que deberíamos intentar evitar más que nos pese. Luego ya empezaríamos con lo que es muy yang. No llega a extremo, pero sigue siendo muy yang, que por lo tanto tampoco habría que abusar. En el primer escalón nos encontramos con otra proteína animal, pescado y marisco, donde incluiríamos el pescado azul, en concreto el salmón, el atún y el pez espada. Yo de momento os estoy diciendo lo que hay, ¿eh? Yo no digo que no comáis carne, que no comáis pescado, pero vamos a ver que según la situación en que estemos vas a poder tomar a lo mejor un poquito de carne si te encuentras yin, pero si te encuentras yang no tomes carne. Esa es la situación. Y luego aparte, sí o sí, pues no abusar. No vas a comer carne todos los días. Puedes comer a lo mejor pues una vez cada 15 días o una vez al mes. Comes un buen chuletón, te gastas una pasta y lo disfrutas. Y ya está, pero no lo hagamos de manera habitual. Debajo de esto nos encontraríamos los condimentos. Estamos hablando de la sal marina, del gomasio, que ya os explicaré lo que es, del shoyu, del tamari, que también os lo explicaré más adelante, pero son condimentos que se deben utilizar porque además son buenos, pero se utiliza muy poco. O evidentemente tú cuando echas sal, echas muy poca sal, por eso están en este escalafón, porque tampoco hay que abusar, pero no significa que no haya que comer. Debajo de esto ya se encontrarían los alimentos procesados, entre los que se encuentran, por ejemplo, el arroz o los horneados. Y ahora ya pasaríamos a los moderados, que estos sí son adecuados para su consumo, pero de todas maneras los voy a ordenar de más yang a más yin. Y lo mismo, o sea, si tú te sientes un poco yin, toma de estos, de la parte de arriba, de yang. Mientras sea moderado, pues tú tienes que adaptar tu energía a la energía del alimento que vayas a comer. Luego, si tú llevas una alimentación centrada, tampoco vas a estar dándole vueltas. Tú te sientes bien, comes un poco de todo y ya está, no pasa nada. Pues pescado y marisco, pero más saludable. Entraría, por ejemplo, la carpa, entrarían las almejas, qué buenas, el pulpo, el bacalao, entraría el lenguado, las gambas, la langosta, el pescado blanco y, bueno, otros mariscos. Pero que vamos, que hay muchas opciones de pescado que sí que serían adecuados, más que a lo mejor el salmón o el atún, que habría que restringirlos un poco. Por debajo de esto ya llegarían los granos integrales. Estamos hablando del arroz integral, trigo integral en forma de pasta, del bulgur, del cuscús, qué sé yo, del mijo, de la cebada, del centeno, todos los granos. La quinoa, el amaranto, esto lo veremos en un capítulo concreto,
porque hay muchísima variedad y seguro que vais a descubrir nuevos granos para vuestra alimentación. Debajo tendríamos otros condimentos, las semillas de sésamo tostado, la ciruela umeboshi, que lo veremos también más adelante, el polvo de algas, que dedicaremos un capítulo especial para las algas, la mostaza. Más abajo, las legumbres y productos derivados de las legumbres, garbanzos, alubias, lentejas, azuki y la soja, porque casi todos los derivados que nos van a interesar provienen de la soja, como pueden ser el tofu, el tempe, el tamari. Bueno, ya lo iremos viendo poco a poco todo esto, tranquilos. Ahora solo es un poco de repaso. Luego estarían los pickles, que son verduras fermentadas, como por ejemplo el chucrut, que es bastante consumido en Europa. Pasaríamos ya a las semillas y frutos secos, que para mí introducirlos en la dieta ha sido esencial, porque aparte de que son muy saciantes, están muy buenos. Las almendras, las avellanas, las nueces, las semillas de girasol, la semilla de calabaza, el sésamo, todo esto es fantástico y aporta muchísimo a la alimentación. Y de hecho vamos a dedicarle un capítulo entero. Vamos a darnos un poquito más de prisas, vendrían las algas, que son las verduras del mar. Por debajo de las algas vendrían las verduras de tierra, las verduras que conocemos como verduras. Luego tendríamos las frutas, algunos tipos de fruta, porque veremos que otras son extremo yin. Os advierto que ya hemos pasado, digamos, la frontera de yang y yin, ya nos estamos acercando al yin. Ahora irían los aliños, otro tipo de aliños y condimentos, como por ejemplo el zumo de limón o el aceite de oliva, el vinagre de arroz o el mirin, que es vino de arroz también, que eso los conoceremos y los utilizaremos, como por ejemplo el jengibre, que está ahora tan de moda. Todos estos aliños y condimentos, que son diferentes a los que hemos visto anteriormente, estos son más yin. Luego estarían las bebidas de uso regular, como pueden ser algunos tés como el té kukicha o el té bancha, que son tés de 3 años, que lo veremos en otro capítulo, y además del agua de manantial, por ejemplo. Y luego bebidas de tipo ocasional, como el café, 100% en grano, algunas infusiones de hierbas o otros tipos de té. Y por debajo de eso, bebidas de uso infrecuente, que no hay que abusar. Los zumos de frutas, una cerveza, pero de fermentación natural, o el vino, un buen vino. Esto de uso infrecuente, pero todavía estamos dentro de alimentos moderados. Y este capítulo de alimentos moderados, ya en su parte más yin, se terminaría con los endulzantes, digamos, naturales. Unos endulzantes como pueden ser el amasake, como puede ser la malta de cebada o de arroz, las frutas secas como las pasas, por ejemplo. Este tipo de endulzantes, que lo veremos también en un capítulo específico y que sí, no hay que abusar, pero está dentro del yin moderado. Y ahora ya pasamos a muy yin. Ahí en primer lugar tendríamos algunas frutas y verduras, como por ejemplo los espárragos, como la patata, como el aguacate. No significa que no tengamos que tomar. También depende de eso, de nuestro organismo, de si somos demasiado yin, de si somos demasiado yang, de si, por ejemplo, si haces ejercicio a lo mejor vas a tolerar mejor esto porque el ejercicio es yang. Todo depende, pero no hay que abusar porque son frutas y verduras de origen tropical y que son excesivamente yin y a lo mejor no nos van del todo bien. Debajo de esto estarían los lácteos, pues que incluyen la mantequilla, el queso, la leche, los helados, incluso el kéfir. Luego irían los alimentos procesados, que yo creo que son la base de nuestra alimentación, de la de mucha gente. Incluirían las harinas refinadas, los granos refinados, estamos hablando del arroz blanco, de la pasta blanca, los congelados, los enlatados, los productos que llevan aditivos químicos, que llevan, vamos, prácticamente casi todo lo que puedes encontrar en un supermercado y que precisamente deberíamos evitarlo, porque están fuera de los alimentos centrados, que están en el extremo yin. Y más yin todavía, otro alimento que está presente en nuestras vidas al 100%, que serían los endulzantes, no solo el azúcar. Estamos hablando también de los siropes, la miel, alternativas químicas al azúcar como el xilitol, como el espartamo y todas estas cosas, veneno. Luego estarían los estimulantes, que incluyen, por ejemplo, los refrescos de cola y otros refrescos que están a la orden del día en nuestra sociedad, y luego algunas especias. Lo que pasa es que, lógicamente, las especias, como por ejemplo la nuez moscada o la pimienta, pues las vas a utilizar muy poquito. No es lo mismo que beberte una Coca-Cola cada día, por ejemplo. Un paso ya por encima, penúltimo paso, estarían algunos tipos de aliños, como por ejemplo la margarina, como por ejemplo los aceites refinados, la mayonesa, el vinagre de vino y la manteca de cerdo, que en casi toda la bollería industrial y no industrial está presente.
Y terminamos ya con, igual que empezamos en el extremo yang, en el extremo yin, otro tipo de químicos y de drogas, como puede ser, por ejemplo, las aspirinas, como puede ser la cocaína, la marihuana, el LSD, las anfetaminas, los antibióticos, la cortisona. Todas estas drogas tienen un efecto expansivo demasiado extremo. Luego, después de visto este repaso, que os lo he intentado dejar ahí un poquito en la tabla para que lo fuerais viendo todo el momento y tuvierais una visión general, algunas matizaciones, ¿vale? Si el espárrago está bien cocinado, se puede tomar, y tú estás bien de salud, se puede tomar sin problemas. Los tés, el té verde, el té menta, el té negro, el té rojo, todos esos tés, si estás bien de salud, también los puedes tomar sin ningún tipo de problemas, pero es mejor que sea esporádicamente. Para uso habitual, mejor tomar el té de 3 años como el té kukicha o el té bancha, como veremos en otro capítulo posteriormente. La canela es una especia que se puede utilizar con total tranquilidad y con total normalidad porque contiene a la vez energía yin y energía yang. Es una especia especial. La nuez moscada es una especia que no es muy conveniente a no ser que vivamos en una zona tropical, porque expulsa la energía, crea sudor y te refresca. Por lo tanto, si vives en una zona tropical, perfecto, pero si no, no es muy adecuada. Y finalmente, las verduras tropicales se podrían tomar principalmente en verano y si tenemos una buena salud, pero no hay que abusar de ellas cuando el clima no es favorable. La energía yin y yang no solo se puede aplicar al alimento, también podemos aplicarlo al estilo de cocción. Por tanto, de más yin a más yang sería crudo y licuado, germinado, macerado, prensado, picles. Hasta aquí no hemos metido aún cocina. Luego ya pasaríamos al escalfado, el hervido, salteado corto. Luego estaría la plancha, el vapor, frito, el estofado, la presión, salteado largo, el horneado, la barbacoa y el ahumado, que sería ya lo más yang, ¿vale? O sea, todos los procesos de cocción pues también van a influir en la energía del alimento y en tu propia energía. No es lo mismo comerte un huevo frito que un huevo hervido, lógicamente. A más tiempo, pues vas a necesitar más llama, más sal y más aceite. Con una llama media-baja, que va a ser la más adecuada, vamos a conseguir relax, vamos a conseguir mayor valor nutricional del alimento, vamos a conseguir un dulzor natural de hacer las cosas poco a poco. Vamos a intentar utilizar una cantidad de agua mínima cuando hagamos las cosas hervidas, por ejemplo, a no ser que queramos hacer un caldo. Las ensaladas y verduras crujientes nos van a dar un equilibrio en la mesa que también va a ser interesante. La idea es que si usamos ingredientes que calientan, con una técnica de cocción que calienta, y vamos a utilizar un exceso de sal, un exceso de aceite, pues al final va a resultar un alimento que no tiene vida. Entonces de lo que se trata es de buscar un poco de dinamismo y de vitalidad en la cocina. Vamos a emplear algunos condimentos, algunas hierbas aromáticas, vamos a buscar algún aliño expansivo que contraste con el calor, y entonces un poco con eso jugar con los sabores e intentar que aparte de que la comida esté buena, pues que sea sana y saludable, claro. Por ejemplo, podríamos rehogar unas cebollas o unos puerros y cuando ya estén rehogados, pues lo estofamos con otras verduras. O podemos hacer verduras al vapor y luego las salteamos con un chorrito de aceite y un poquito de soja, las salteamos en una sartén con un salteado corto, porque como ya están previamente medio cocinadas con el vapor, podemos, si no queremos hacerlas al vapor, pues podemos escaldarlas un poco, unos segundos en agua hirviendo y luego saltearlas en un wok con un poquito de, pues eso, de condimentos, hierbas, tal, y un poquito de aceite, buenísimo. O podríamos hacer un estofado de verduras, pero si queremos añadirle una proteína vegetal, como por ejemplo tofu o por ejemplo seitán, pues eso podríamos freírlo o hacer un salteado con un poquito más de aceite para que se haga un poquito más y luego eso lo incorporamos al estofado. Es un poco jugar con los elementos de la cocina para obtener cosas que sean interesantes de sabor y que aparte sean nutritivas y saludables. Y antes de pasar a otro tema, para acabar un poco así un poco relacionado con los tipos de cocción, quería hablaros del uso del microondas. Digamos que el gas convencional o los fuegos de inducción o vitrocerámica calientan el recipiente y el recipiente calienta el alimento. Sin embargo, en el microondas sucede de una manera diferente.
El microondas calienta el alimento emitiendo ondas electromagnéticas que atraviesan el recipiente. Lo que hacen es calentar las moléculas de agua. En realidad estas ondas electromagnéticas que van a 2450 MHz lo que hacen es agitar las moléculas de agua del alimento. Esta agitación es la que va a provocar el cocinado, porque en realidad lo que se está haciendo es liberar calor. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más agua tiene el alimento, más pronto se cocina. Digamos que es una forma de cocinar contraria a la tradicional. Los alimentos no se cocinan de dentro a fuera, sino de fuera adentro. Quiero decir que se cuecen primero en su interior y luego el calor se distribuye hacia la superficie. Digamos que estas frecuencias a las que estás sometiendo al alimento lo que está haciendo es desorganizar sus componentes. Por tanto, lo que estamos haciendo es desvitalizar el alimento. Esto en personas sanas pues no se nota, pero en personas que tienen problemas de salud pues sí que puede ser bastante nocivo. Hay estudios médicos que dicen que el microondas altera negativamente la estructura de los alimentos, incluso también puede verse afectada la estructura proteica de los alimentos respecto al cocinado normal. La cuestión es que el efecto de los campos electromagnéticos en la salud no está muy estudiado. Yo opto por el principio de precaución y de no arriesgarse porque no hay por qué. Yo personalmente no utilizo microondas, no tengo microondas en casa y tampoco es que me suponga ningún problema, o sea, puedes cocinar perfectamente con un fuego clásico. Pero bueno, esto es solo un consejo y luego cada uno puede hacer lo que quiera. Y relacionado con la desvitalización de los alimentos, por el tema este del microondas, también quería desaconsejar el uso normal de enlatados y de congelados. Básicamente por lo mismo, porque pierden vitalidad, el alimento pierde energía y justamente lo que estamos tratando de poner en valor en este tipo de alimentación es la energía de los alimentos que van a pasar a nuestro organismo. Cuando hay un elemento que desvitaliza un alimento, hay que rechazarlo. No significa que no podamos tomar congelados, podemos tomar congelados, pero no convertir el congelado en un tipo de comida habitual, y más aún con los enlatados, porque además suelen llevar un montón de conservantes, estabilizantes, potenciadores de sabor, colorantes. Y con eso pasamos ya a un tema que es tan importante como interesante, que es la combinación de los alimentos. ¿Qué tipo de alimentos debemos incluir en nuestra dieta? Pues la base serían los cereales integrales, que deberían estar presentes entre un 40 y un 60% en nuestra alimentación habitual. Seguido de eso estarían las verduras, que tendrían que estar entre un 20 y un 35%, y las proteínas, que tienen que estar entre un 10 y un 22% presentes en nuestra alimentación. Una pequeña cantidad de frutas y frutos secos, entre un 0 y un 5%, y entre un 3 y un 7%, también una cantidad pequeña, de semillas, aceites de calidad, algas, sal, etcétera, y otros condimentos. Dicho de otra manera, en un plato podemos poner 3/4 partes de arroz integral, por ejemplo, con 4 o 5 cucharadas de proteína, que pueden ser unas legumbres, que deben estar bien cocinadas, que queden bien blanditas, para que se digieran bien. A eso le podríamos añadir verduras, todas las que queramos, y una cucharadita, por ejemplo, de sésamo triturado. ¿Que queremos que el plato sea más proteico? Pues podemos añadirle 2 supergranos, como son la quinoa o el amaranto. Una cucharadita y completaríamos el plato. Por tanto, el objetivo es respetar esta combinación de alimentos y evitar los alimentos extremos. En este equilibrio está la clave para que tengamos una buena salud y una buena condición, que es de lo que antes hablábamos. Pero ojo, tan importante es no llevar una dieta rica en carne como llevar una dieta vegetariana pero incompleta. Y pasamos a otro concepto importante, como es el de acidez y alcalinidad. Hay que decir que hablamos de alimentos alcalinizantes o acidificantes en función del efecto que tienen sobre nuestro organismo, no en si son ácidos o alcalinos por sí mismos. Por ejemplo, el azúcar es un alimento alcalino, pero en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, produce un efecto muy acidificante. Sin embargo, hay alimentos que son por sí mismos muy ácidos, como el limón, por ejemplo, o la ciruela umebosi, que ya la conoceremos, que al ser metabolizados dejan un residuo muy alcalinizante, por tanto sí que son adecuados. Una sustancia alcalinizante tiende a aportar electrones al organismo. Una sustancia acidificante tiende a robárselos. Los tejidos y la sangre deben tener un nivel de acidez y alcalinidad, que es lo que conocemos como pH, ligeramente alcalino. Esto es porque cuando nosotros realizamos las funciones vitales, o por el estrés, o por el día a día, nuestro cuerpo tiende a eliminar electrones.
mes. Por tanto, si tomamos un exceso de alimentos acidificantes, como pueden ser la carne, los lácteos, los cereales refinados, si a eso le sumamos, a nuestra alimentación, le sumamos el estrés, un exceso de ejercicio físico, le sumamos el aire contaminado, esto va a hacer que nuestra sangre se acidifique demasiado y por tanto aparezcan las enfermedades. Para amortiguar esta acidez, como el pH del cuerpo tiene que ser siempre equilibrado, el organismo tiene sus propios recursos, un sistema tampón que actúa sobre la sangre, sobre los tejidos y sobre los órganos. Si hay un exceso de acidez, primero recurre a la reserva de minerales y si aún necesita más para equilibrarse, entonces recurre al cerebro y a los riñones, con lo cual se produce una desmineralización y una pérdida de minerales, de energía y de esencia. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de esta reacción del cuerpo puede llegar a convertirse la acidez en algo crónico, con lo cual nuestro organismo poco a poco va enfermando. Los alimentos acidificantes contienen más azúcares simples, más proteínas, más grasas y más vitaminas solubles en el agua, mientras que los alimentos alcalinizantes poseen más azúcares complejos, más fibra, más minerales y más vitaminas liposolubles. ¿Qué nos llevaría a una condición corporal ácida? Pues el consumo de carne, de lácteos, azúcares, alimentos refinados, alimentos aceitosos o grasos y también frutas tropicales, refrescos y otro tipo de bebidas estimulantes. ¿Qué nos llevaría a una condición corporal alcalina? Pues el consumo de cereales integrales, de verduras, de legumbres, algas y otro tipo de alimentos naturales, además de bebidas no estimulantes. ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta, además de cuidar la alimentación? Va a ser muy importante masticar mucho. ¿Por qué? Porque se carga de chi, la energía de los alimentos, al masticar, y los alimentos tienen un poder alcalinizante muy fuerte. Además, conviene no cenar muy tarde y tampoco comer mucho, en general. Por otro lado, intentaremos hacer ejercicio, pero un ejercicio moderado, tampoco muy extremo, y también intentar evitar el estrés, aunque sea complicado en los tiempos que corren, pero el estrés deja residuos metabólicos ácidos en el cuerpo, así que es importante luchar contra eso también. Los productos que más acidifican la sangre y los tejidos son las grasas. Y ojo que el consumo de fruta en exceso también está incluido ahí. También, por tanto, los alimentos fritos, los derivados de los animales, el azúcar, los farináceos, que son las harinas, y las bebidas alcohólicas. De todas maneras, esto tampoco puede convertirse en una obsesión y en un análisis de ahora que me estoy tomando, si esto es acidificante, hay que compensarlo con algo alcalinizante, si ahora... No, nosotros vamos a seguir una dieta general con los alimentos centrados y a partir de ahí va a ser difícil que se convierta en un problema. Bueno, hemos visto ya casi todo lo importante en este intenso capítulo. Me gustaría comentar rápidamente el tipo de alimentación según la edad, esas variaciones, aunque ya digo que tomando alimentos centrados prácticamente cubrimos el espectro de toda la población. El bebé se encuentra en el estado energético más yang, es el ser humano pequeño, contractivo, entonces va a necesitar relajarse, alimentos más yin. Bueno, en realidad con la leche materna es suficiente, pero ahí también pues, entrarán las papillas de verduras y de cereales. Hasta los 12 años, entre los 1 y 12 años, pues siguen siendo pequeños, siguen teniendo una estructura muy yang. Las chicas más aún, son más pequeñas, más fuertes, más condensadas. Por eso les atrae tanto el sabor dulce, también el sabor ácido de fermentos y cítricos. Entre los 13 y los 21 años, que sería la adolescencia, es el estado más expansivo del ser humano. Es un estado muy activo, donde pues, está el despertar sexual, está la actividad física, están los estudios, es un periodo muy intenso. Además se produce una evolución emocional, las hormonas van que vuelan, a mí me lo vas a contar. Y entonces en esta época van a necesitar más proteínas y también van a necesitar el sabor dulce, pero no de alimentos refinados, sino del cereal integral, que produce glucosa de gran calidad, además de mejorar el sistema nervioso, y también de las verduras de raíz y redondas. El hombre adulto, respecto a la mujer, tiene más energía celeste, más energía del cielo. El hombre, digamos que tiene un núcleo yin y un recubrimiento yang, y le atraen más las cosas yang, le atraen más el deporte, la actividad. Es su estado energético más yin, entonces hay que nutrir y potenciar su energía. Aumentamos el consumo de cereales y también de proteínas, y podemos incluir la proteína animal, el pescado, en este caso, mejor que en la mujer. La mujer, por el contrario, tiene más energía terrestre. La mujer, aunque tiene un recubrimiento yin, su núcleo es yang, por eso le atrae más lo yin y es más emocional. También como persona es su estado de máximo yin y entonces hay que fomentar y reforzar la energía. En el caso de la mujer no tendría que tomar tanto cereal como el hombre,
y proteínas menos animales y más vegetales. En el caso de la mujer, como su núcleo es yang, un exceso de alimentos yang, lo que va a producir, un alimentos yang, que estamos hablando de carnes, de horneados, de alimentos muy salados, va a producir un exceso de contracción, un exceso de energía yang. Esto se va a traducir en el síndrome premenstrual, en menstruaciones con demasiada sangre, en retención de líquidos, en obesidad. En el caso de la tercera edad ya perdemos nuestra capacidad de regenerar los tejidos, tanto en el hombre como en la mujer. Digamos que la esencia que hemos estado acumulando a lo largo de nuestra vida ya está desapareciendo y entonces sale ya más a la luz nuestra esencia prenatal. En el caso de la mujer sale más su núcleo yang y en el caso del hombre sale más su núcleo yin. Por eso a veces se produce un cambio en el carácter de las personas cuando se hacen mayores. La mujer a lo mejor, que era más tranquila, se vuelve más arisca, más dominante, y el hombre al revés. Bueno, pues en estos últimos años hemos de tratar de cuidar igualmente la alimentación, igualmente nuestra esencia, esta vez con productos más parecidos a la infancia. Más cremas y purés, pues los cereales más jugosos, las algas para fortalecer o mantener lo más fuerte posible los huesos. Igual que en función de la edad, del momento vital que tengamos, vamos a variar un poco la alimentación, pues en función de la actividad que estemos realizando sucederá lo mismo. No es lo mismo efectuar una actividad mental de concentración o una actividad artística, donde a lo mejor tenemos que ser más yin, más expansivos, o una actividad deportiva, donde también hay diferencias. Si quieres más potencia, tendrás que ser más yang, si quieres más flexibilidad, tendrás que ser más yin. Pero bueno, esto en general son matices, y al final de lo que se trata es de buscar una dieta general, donde seamos capaces de alimentarnos de alimentos centrados, evitando los extremos, y a partir de ahí tú ya, según cómo te sientas, puedes hacer algún matiz, pero básicamente, si tú cumples este tipo de dieta, no vas a tener ningún problema ni de salud, ni de energía, ni de vitalidad. Uf, madre mía, vaya capítulo. Muy intenso, complicado, seguramente te habrás quedado con alguna idea, pero con poca cosa. Puede que tengas que verlo más veces. Yo te recomiendo que cuando pase el tiempo, quizá meses, lo vuelvas a ver y probablemente entenderás más cosas. Y incluso cuando pasen los años, no viene mal recordar todo esto. Para terminar, os quiero dejar con un reportaje que leí una vez sobre Okinawa, una región de Japón donde viven las personas más longevas del mundo, y sus 9 secretos que les permiten precisamente alcanzar esta longevidad. Número 1. Adopta un Ikigai. ¿Qué significa? Un propósito en la vida. Significa que cada día que te levantes pues tengas un objetivo y que tenga sentido tu vida, básicamente. 2. Sigue una dieta basada en vegetales. Los habitantes de Okinawa efectivamente basan su dieta en la alimentación vegetal. También es importante decir que toman pescado, aunque no superan la media ración al día, y también toman cerdo. Lo que pasa es que lo reservan para ocasiones especiales, que es lo que deberíamos hacer nosotros también con la carne. 3. Come más soja. Ya los conoceremos, pero es habitual en la alimentación de estas personas pues el consumo de tofu, como he dicho antes, también en salsa de soja, el tempe, y todo esto lo iremos conociendo poco a poco. 4. Cuida un huerto. Allí pues supongo que lo tendrán bastante fácil porque viven en la montaña y tienen huerto en la puerta de casa. Nosotros lo tenemos más complicado, pero si pudieras, aunque sea hacerte un huerto urbano en un balcón, pues estaría interesante. 5. Planta un jardín medicinal. Bueno, esto está ligado con lo anterior, pues si tienes un pequeño huerto urbano, pues mete ahí plantas medicinales. Estaría bien. Intenta plantar jengibre, hierbas aromáticas, que además le dan bastante buen sabor a nuestros alimentos. 6. Forma parte de un moai. Básicamente que tengas amigos, que formes parte de un grupo de amigos y que compartáis cosas y os contéis vuestras ideas y que suponga un apoyo emocional, porque es importantísimo en nuestras vidas. 7. Disfruta del sol. Ya sabes, esto tampoco supone ningún sacrificio. Sal al aire libre, que te dé el sol, que entre la vitamina D en tu cuerpo y te lo agradecerá. 8. Permanece activo. Esto yo creo que es básico. Pero bueno, como ya hemos dicho, si tienes un huerto, si tienes un propósito en la vida, pues esto está un poco imbuido en esta parte. Y 9. Mantén la serenidad. A veces es un poco complicado por el estrés que llevamos en la vida, pero hay que tratar de ser simpáticos, de ser amables y de tener siempre una sonrisa en la cara. Y ya está. Y con esto terminamos el capítulo 3, la cocina energética, el yin y el yang.